El Holocausto. Un capítulo oscuro en la historia de la humanidad, marcado por una crueldad sin precedentes. Un tiempo de crueldad y pérdida inimaginables. Millones perecieron bajo el régimen nazi, víctimas de un odio irracional. Entre ellos, la asombrosa cifra de 1,5 millones de niños, inocentes y vulnerables. Estas almas jóvenes, llenas de vida y promesa, fueron silenciadas brutalmente. Sus risas, sus sueños, extinguidos para siempre en un mar de sufrimiento. Imaginen, si pueden, el terror en sus ojos, la confusión, el dolor, la desesperanza. Niños, arrancados de sus familias, sometidos a horrores indescriptibles y crueles, sus infancias robadas, su inocencia destrozada por la barbarie. Las cifras son asombrosas, casi imposibles de comprender en su totalidad. Pero detrás de cada número, una historia, una vida truncada, un futuro perdido, una familia rota para siempre, un vacío que nunca se llenará. Nunca debemos olvidar a estos niños. Sus historias, aunque dolorosas, deben ser contadas y recordadas, porque en su memoria encontramos la fuerza para luchar contra el odio, la intolerancia y la injusticia, asegurando que nunca se repita. Imaginen un mundo donde los niños no son libres de ser niños, donde la risa está prohibida y el juego es reemplazado por el miedo. Esta fue la realidad para los niños judíos bajo el régimen nazi, despojados de sus hogares, sus escuelas, sus propias identidades, obligados a usar estrellas amarillas, marcándolos como marginados, cazados como animales, sus vidas en constante peligro. Muchos fueron confinados a guetos, superpoblados y empobrecidos. El hambre y las enfermedades eran rampantes, cobrando la vida de innumerables inocentes. Otros fueron deportados a campos de concentración, donde enfrentaron horrores inimaginables. Incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano puede resistir. En medio de los horrores del Holocausto, hubo historias de coraje, compasión y resiliencia. Niños, enfrentando dificultades inimaginables, encontraron maneras de sobrevivir. Se escondieron en áticos y sótanos, confiando en la bondad de extraños. Se unieron a movimientos de resistencia, luchando contra sus opresores. Y en las profundidades de la desesperación, encontraron consuelo el uno en el otro. Compartiendo restos de comida, susurrando palabras de aliento, aferrándose al más débil destello de esperanza. Sus historias son un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Un recordatorio de que incluso frente al mal, la esperanza puede perdurar. René Kochman. Encontrando la luz en la oscuridad. René Kochman conoce los horrores del Holocausto de primera mano. Su historia es una de dolor, pérdida y finalmente de esperanza. Perdió a sus padres, sus hermanos, su infancia a manos del régimen nazi. Cada día era una lucha por la supervivencia, pero incluso en la oscuridad, encontró la fuerza para sobrevivir. La luz de la esperanza nunca se apagó en su corazón. René era solo una niña cuando fue enviada a Auschwitz. La inocencia de su niñez fue robada por la crueldad de la guerra. Soportó trabajos forzados, hambre y la constante amenaza de muerte. Cada día era una prueba de su resistencia, pero a pesar de todo, se aferró a la esperanza. La esperanza era su luz en la oscuridad. Después de la guerra, René se encontró sola en un mundo que había sido destrozado. La devastación era inmensa, pero se negó a dejar que la oscuridad la consumiera. Su espíritu indomable la llevó a seguir adelante. Encontró consuelo en la compañía de otros sobrevivientes y juntos comenzaron a reconstruir sus vidas. La solidaridad les dio fuerza. La historia de René es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Su vida es un ejemplo de superación. Es un recordatorio de que incluso frente a una pérdida inimaginable, la esperanza puede perdurar. La luz siempre encuentra una manera de brillar. Michael Bornstein. Testigo del horror. El número B1148. Un recordatorio permanente de una infancia robada. Esta fue la realidad de Michael Bornstein. Marcado con este número en Auschwitz, era solo un niño, obligado a confrontar las profundidades de la crueldad humana.
Fue testigo de horrores que ningún niño debería ver jamás. Los crematorios, arrojando humo día y noche. Los cuerpos demacrados, apilados como leña. El miedo constante, la amenaza siempre presente de la muerte. Pero Michael sobrevivió y ha dedicado su vida a garantizar que el mundo nunca olvide los horrores del Holocausto. Comparte su historia, dando testimonio de las atrocidades que sufrió, para que las futuras generaciones puedan aprender del pasado. Trude Silman. El viaje de una niña refugiada. 9 años. Eso es todo lo que Trude Silman tenía cuando se vio obligada a huir de su hogar, dejando atrás todo lo que conocía y amaba. Su vida fue alterada por la amenaza nazi. Se convirtió en refugiada, una niña en un mundo desconocido, separada de sus padres, su infancia abruptamente interrumpida. La soledad y el miedo se convirtieron en sus compañeros constantes. Se aferró a la débil esperanza de volver a ver a sus padres, escribiendo cartas llenas de amor y anhelo, sus cartas esporádicas a través de la Cruz Roja, su único salvavidas en un mar de incertidumbre. Pero la guerra tenía una forma cruel de destrozar los sueños y las esperanzas de los inocentes. Después de la guerra, Trude se enteró de la devastadora verdad. Su mundo se derrumbó al saber que su padre había sido asesinado en Auschwitz, un lugar de horror inimaginable. El destino de su madre, desconocido para siempre, un misterio que nunca se resolvería. Estaba sola, una niña marcada para siempre por la pérdida y el dolor, pero también por una resiliencia increíble. Pero Trude se negó a ser definida por la tragedia. En lugar de eso, encontró una fuerza interior, al compartir su historia con el mundo, educando a otros sobre la difícil situación de los refugiados, asegurándose de que las lecciones del Holocausto nunca se olviden. Su voz se convirtió en un faro de esperanza, inspirando a generaciones a recordar y aprender del pasado, para que nunca más se repita. Recordar y honrar. Un legado de esperanza. El Holocausto. Un crudo recordatorio de los peligros del odio, los prejuicios y la intolerancia. Un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, incluso frente a una oscuridad inimaginable. Nunca debemos olvidar a las víctimas. Sus historias, aunque dolorosas, deben ser contadas, porque en su memoria encontramos la fuerza para luchar contra la injusticia, para defender la igualdad, para construir un mundo mejor. Honremos su memoria abrazando la compasión, defendiendo lo que es correcto, asegurándonos de que tales atrocidades nunca vuelvan a suceder. El futuro depende de ello. Suscríbanse para más videos interesantes.